Diamante Production presenta Dialogando, su espacio interactivo de cada domingo para analizar temas de actualidad, salud, familia, arte y cultura. Y ya con ustedes, su anfitriona, Zairi Marte. Señores, muy buenas noches. Este es su programa Dialogando. Desde hoy hasta las 10 estaremos con ustedes, trayéndole un contenido de mucho interés, muy interesante, de información para la familia. En la bienvenida hoy me acompaña Zelandia. Buenas noches, Zelandia. Buenas noches, Pastora, y buenas noches a toda nuestra amada teleaudiencia. Hoy tenemos un programa muy interesante, la continuación del domingo pasado que estuvimos hablando sobre la Navidad, el verdadero significado. Tenemos con nosotros a nuestro teólogo, que ya es nuestro, Néstor Junior Díaz. Y por favor, no se mueva, quédese ahí porque este programa de hoy pretende tener una propuesta de mucho interés para toda la familia. Queremos dar la bienvenida a toda nuestra teleaudiencia que nos ve en el país y fuera del país. Tenemos reporte de audiencia desde Chile, desde los Estados Unidos, desde Argentina. También tenemos reporte de audiencia desde la ciudad de Mao. Un saludo para nuestra querida Loida Santana, que es una fiel televidente en la ciudad de Mao. Y para usted que está en su casita, Dios le bendiga y bienvenidos a Dialogando. Así es. Nosotros de inmediato vamos a comenzar con todo nuestro contenido. Qué bueno que ya estamos aquí de vuelta con ustedes porque no hay tiempo que perder. Ustedes saben que siempre acostumbramos a traerles este consejito como introducción en nuestro programa Dialogando. Y la familia pues es nuestro gran tema. La semana pasada comenzamos a darles un sinnúmero de informaciones y recomendaciones para tomar en cuenta en las celebraciones familiares de esta época. Y hablábamos de la cena, qué hora es lo prudente, estábamos hablando de qué era mejor preparar atendiendo a las edades diferentes de nuestros familiares. En fin, muchísimos consejos que esperamos hayan sido de mucha ayuda para todos ustedes. Hoy también queremos seguir dando esas recomendaciones. Sería bueno que para las festividades de la Navidad, cuando estamos juntos en familia, podamos poner de lado los resentimientos. Lo ideal es que los resentimientos se subsanen, pero que por favor, si no hemos tenido el tiempo de arreglar y reconciliarnos, que cuando estemos juntos en familia podamos poner todo eso de lado. La vida es corta y hay que aprovecharla en aquellas cosas que verdaderamente tienen sentido, que son importantes. Entonces les recomendamos que por favor todas esas diferencias de todo el año lo pongamos de lado para que nuestras celebraciones sean armoniosas. Estas son fiestas donde podemos sacarle partido, mucho partido, a la hora de pensar en la familia involucrada alrededor de un gran motivo. El gran motivo de la Navidad es recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay actividades en las que pueden participar todos los miembros de la familia. Los que acostumbran, por ejemplo, a hacer árbol de Navidad, a colocarlos, es muy buena la ocasión para que todos participen. Los niños se divierten muchísimo. También sería bueno seleccionar canciones de Navidad.
y podríamos con esto ambientar la casa. Hay muchas canciones infantiles, hay muchos cuentos de Navidad, todo gira en torno al nacimiento de Jesús. Así es que podríamos nosotros preparar esto para que los niños vayan haciendo sus recuerdos. Porque hoy, cuando miramos hacia atrás, nosotros podríamos decir que vivimos una niñez feliz. Es mi caso. Se esperaba con ansias el tiempo de la Navidad. La familia supo trabajar eso. Tuve un abuelo que cantaba serenata, era músico, a todos sus vecinos. Lo único que él siempre la serenata la hacía temprano. Los vecinos todavía estaban sentados en su galería o en su balcón y él iba a cantar su serenata. Él lo advertía y decía, lo importante no es la hora, sino que pasemos un momento agradable. Daba su serenata, se iba para su casa, los vecinos se acostaban, él también, y él no tenía que trasnocharse. Y esto fue una tradición en la familia, de verdad que son recuerdos que cuando nosotros miramos hacia atrás, decimos hoy, qué bueno, qué lindo eran aquellos tiempos. Entonces, de igual manera, trate usted de construir los recuerdos que sus hijos y sus hijas tendrán en el día de mañana. Y ellos puedan también replicar esto, reciclarlo y que ellos puedan también seguir de generación en generación construyendo lindos recuerdos de Navidad. Es bueno controlar el consumismo en la familia. Y si vamos a vivir un tiempo de consumismo, que sea con su mismo pantalón, con su misma camisa, con su mismo, ¿no? Si vamos a hablar de consumismo. Pero ustedes saben que son épocas de mucho comercio y la gente se involucra en un dispendio innecesario de dinero. Vamos a revisar qué realmente es necesario, qué no, y le enseñamos a los niños el verdadero sentido de la Navidad, que si no hay para un nuevo zapato, lo importante es que hemos recibido el regalo más hermoso, y es que Jesús nos fue dado. El mismo Dios vino en Jesús, haciéndose hombre, y ese es el mejor regalo de la Navidad. Hay que enseñar a nuestros hijos en esta época que hay que ser agradecidos, que debemos dar gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Y lo que no podamos tener, pues vendrán tiempos mejores. Este tiempo no es para amargarse, este es un tiempo para tener vivo y presente el recuerdo de que se nos ha dado el mejor regalo a esta humanidad. Es un niño, Jesús, el niño Dios, nacido en un pesebre para la redención de todo el mundo. Ese es el deseo del Señor, de que pueda reconocerse en este tiempo, que Él vino en Jesús para redimir a toda la humanidad. Nosotros continuamos, la semana que viene traeremos más consejitos para la familia a fin de que estas fiestas de Navidad pues podamos disfrutarlas y construir lindos recuerdos que tendremos en el futuro. El agua es vida si está limpia y purificada. Robeida tiene un equipo tratador y purificador de agua para cada necesidad. Productos de calidad internacional. Calle Padre Las Casas, número 5, Santiago, 809-581-8322. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse.
necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Muy buenas noches, gracias por continuar con nosotros allí desde sus hogares. Es realmente un placer para nosotros que usted esté acompañándonos ahí de aquel lado de la pantalla de su televisión. Pues esta parte es el diálogo actual y queremos compartir con ustedes una rueda de prensa que se estuvo dando en la ciudad de Santo Domingo sobre los premios El Galardón. Los premios El Galardón son los premios que cada año premian, valga la redundancia, a los artistas cristianos. Ahí vemos el director, quien tiene el micrófono en la mano. Él está dando todas las pautas para este año, lo que tiene que ver con estos premios del galardón. Esta actividad será efectuada el miércoles 27 del mes de enero. Y ya a principios del mes de enero se estarán dando a conocer los nominados en los diferentes renglones. Recordamos que el galardón cada año premia a todos los que de una manera u otra están en el ámbito cristiano, tantos adoradores como personas que están en el medio artístico, ¿verdad?, de la comunidad cristiana, son premiados en esta preciosa actividad y, como dijimos, es en el mes de enero. En el mes de enero se estará celebrando y hay muchos invitados, entre ellos tenemos a Alex Zurdo, que estará compartiendo con nosotros en esa preciosa noche. También estará Redimidos, al igual que Isabel Valdés. Benjur Berroa vendrá también a compartir esta preciosa actividad. Ricardo Rodríguez, Tercer Cielo, también estará trayendo su música. Ariel Kelly y Nancy Amancio son de las personas que estarán para este próximo año compartiendo esta preciosísima actividad, de manera que le invitamos a que usted también pueda darle seguimiento. La Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos y también ACRA son los que dirigen esta actividad. Nosotros continuamos, estamos en el mes de la Navidad y queremos compartir a continuación un hermoso video que dejamos a la consideración de cada uno de ustedes. Continuamos dialogando. Un hechizo del más allá nos silenció. Los niños de la región perdieron su imaginación. Su infancia se marchitó y crecieron velos. La comida perdió su sabor y no había sazón. Siempre era invierno allí, mas nunca era Navidad. Había frío en el corazón y lamentos en el hogar. Todo era gris. ¡Hey!
salta el encanto y el yo y el hechizo acabó. El pueblo se reunió en la plaza de la ciudad. Volvieron a creer y una luz comenzó a brillar. El ritmo se escuchó que dio pulso a su corazón. Los grandes dejaron atrás su fachada y formalidad y juntos cantaban. Oh. Hermosa la página musical, cortesía de Vástago Music y la familia de Jesús Adrián Romero. De verdad que Jesucristo es el único motivo de celebración en esta Navidad. Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, el regalo perfecto que Dios envió desde los cielos para que nosotros hoy tengamos la oportunidad de ser salvos. Continúe en sintonía de su programa Dialogando, porque esta noche tendremos a nuestro invitado Néstor Jr. en el segmento de diálogo experto. Estaremos conociendo más sobre los antecedentes de la Navidad. Continúe en sintonía con nosotros. A continuación, Diálogo Experto. Señores, qué bueno, aquí estamos ya en el retorno para continuar con nuestro tema de la semana pasada en Diálogo Experto, y ya tenemos con nosotros a nuestro amado teólogo Néstor. Qué bueno que está aquí con nosotros para continuar con nuestro tema. Buenas noches, bienvenido. Un placer de verdad estar de nuevo acá junto con estas dos hermosas damas, acompañándonos durante toda esta noche. Creemos que hoy vamos a desarrollar o a continuar desarrollando el tema en el punto en que lo dejamos, y creo que la audiencia va a disfrutar este momento. Así es. La semana pasada estuvimos hablando de la etimología de la palabra Navidad, y qué bueno, eso nos ha servido de mucho, nos ha dado descanso. Sí. ¿Verdad que sí? El programa pasado disfrutamos muchísimo conociendo más acerca de lo que es la Navidad, de dónde viene la palabra Navidad, como dice la pastora, su etimología, su origen. Pero hoy queremos conocer la historia, de dónde sale la tradición tal y como la celebramos hoy en día. Sería bueno que nosotros, si bien sabemos que partiendo de los que tienen los motivos simbólicos de recordar la venida de Cristo en este tiempo, ¿realmente nació Jesús 25 de diciembre? Bueno, la pregunta es muy interesante y creo que es lo primero que se debería realizar cuando se va a describir el trasfondo histórico de esta festividad. Y obviamente la respuesta es negativa. Jesús no nació un 25 de diciembre.
Como lo sabemos, obviamente lo vamos a descubrir precisamente por causa de la crítica interna que se hace al texto. Cuando nosotros analizamos el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 10, precisamente allí se nos retrata la historia de Zacarías, el sacerdote que recibió el llamado de que sería el padre de Juan el Bautista. Ahora bien, al 6º mes de haber ocurrido esto fue que se apareció el ángel Gabriel a María y le anunció que iba a tener o que iba a ser madre del Mesías. Eso quiere decir que tenemos un lapso de tiempo de 6 meses entre lo que sucede con Zacarías en el templo y lo que sucede con María en su casa en Nazaret. Si lo que dejamos así, todo quedaría normal, pero cuando usted lee más a fondo descubre que Zacarías pertenecía a la clase sacerdotal de Abías. ¿Qué pasa con la clase sacerdotal de Abías? Que en Primera de Crónicas, precisamente en un capítulo muy interesante de los que menos se lee, que es el capítulo 24, del verso 7 al verso 19, indica cuándo, en qué parte del año trabajaba la clase sacerdotal de Abías. Y la clase sacerdotal de Abías trabajaba en el 3er mes lunar, que correspondería a nuestro junio. Entonces, si contamos a partir de junio, Jesús no nacería un 25 de diciembre, Jesús nacería a principios de septiembre. Wow. Lo que quiere decir que la Navidad debería celebrarse precisamente un 12 de septiembre. Alguien dice por ahí un 11 de septiembre cerca para de coincidirlo. Cerca de mi cumpleaños sería pastora, bueno. yo sabía que por algo había tanta luz. Sin embargo, lo interesante del caso es que a pesar de que la festividad correcta sería un 11 o 12 de septiembre, sin embargo, hay una tradición mucho más lejana que ha tomado precisamente el mismo pasaje que acabo de resaltar para indicar que puede ser que haya nacido en diciembre. ¿Por qué? Porque la clase sacerdotal de Abías, junto con las demás clases sacerdotales, oficiaban 2 veces al año. Si contamos a partir de junio, tendríamos que la clase sacerdotal de Abías estaría oficiando precisamente en septiembre, lo que daría, según los cálculos, un diciembre precisamente. A esto se le agrega la visión de Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo decía que Zacarías había recibido su llamado en el día de Yom Kippur, que precisamente cae el 10 de octubre, el 10 de Tishri. Y si contamos a partir de ahí, nos daría precisamente el 6 de enero. El 6 de enero. Que es el día en el que celebramos los santos El día reyes. de la Epifanía sería precisamente el día del nacimiento de Jesús. Si tomamos los cálculos en base a esa postura. Pero cuando nosotros analizamos más de cerca, no solamente en base a la clase sacerdotal de Abías, creo que es más compatible la idea de que haya nacido en septiembre, porque en diciembre los pastores no estarían afuera con sus rebaños en horas de la noche, porque las noches de invierno en Israel son muy frías. No llega a nevar, pero sí es muy frío. No llega a nevar, pero es muy frío, y obviamente un pastor no sacaría sus ovejas en diciembre, las dejaría guardadas en el redil, pero sí las sacaría en otoño, precisamente en la fecha en que coincide con septiembre. Y no solamente eso, recuerden que hubo un censo, y ellos fueron a Belén por un censo. Sí, el censo de Augusto César. Y los romanos no censaban en invierno. Quien postula la idea de que nacería un 25 de diciembre es un analfabeto en historia romana, porque los romanos no censaban en invierno. ¿Por qué? Porque un censo era con motivos de impuestos, y eso provocaba un malestar social y político en las naciones colonizadas por Roma, y una de esas naciones era Israel. Entonces ellos, para evitar malestares con la población, los trataban de censar en ocasiones que fueran menos incómodas para el viaje. Eso iba a decir, ¿cómo viajaban los entonces? medios de transporte pues, eran tan rápidos como los que tenemos. Claro. Por esa razón, José llevó a María desde Nazaret a Belén. Estamos hablando de más de 225 kilómetros. Y me imagino, encima de eso el invierno. El invierno. En burro tours. En burro tours. Precisamente ahí está la postura. Jesús no nació un 25 de diciembre. Sin embargo, ¿por qué las personas y los creyentes han celebrado el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús? Creo que ahí está la pregunta más importante, interesante de todas. ¿Por qué? Bueno, hay un trasfondo histórico muy profundo detrás de eso, y debe remontarse precisamente al siglo III. Según los apologistas de la fecha actual, como William Tiggy,
precisamente sería un 25 de diciembre porque los cristianos lo han celebrado así desde hace mucho tiempo. Pero lamentablemente no coincido con William Tiggy porque la primera referencia que se tiene, una celebración de la Navidad, fue en el 280 después de Cristo por una cita de Sexto Julio Africano. Sin embargo, Sexto Julio Africano vivió precisamente en el siglo III y los cristianos el siglo II. Y los cristianos del siglo I, incluidos los cristianos primitivos del libro de los Hechos. Ellos no conmemoraban el nacimiento de Cristo. No creo que haya registro bíblico de que los cristianos de la iglesia primitiva celebraran el nacimiento. No tenemos registros ni de Ireneo, ni de Tertuliano, ni de Justino Mártir. Sí tenemos una referencia de Clemente de Alejandría del siglo II, pero Clemente de Alejandría está criticando precisamente un grupo de supuestos piadosos que celebraban el nacimiento de Cristo. Y él dice que los cristianos no pueden celebrar el nacimiento de Jesús, sino su muerte. Oh, eso se parece mucho a la postura de la iglesia Testigo de Jehová. Sí, precisamente se conmemora la muerte de Jesús porque obviamente fue Jesús quien dijo que en el momento en que celebró la última cena recordaran el sacrificio que iba a emitir. Ahora bien, el hecho de que los cristianos primitivos no celebraran el nacimiento de Cristo no quiere decir que los cristianos de la actualidad no lo hagan. No lo deban hacer. No, Jesús no dejó implícita una prohibición, ¿verdad? Porque precisamente la idea del nacimiento, la celebración del nacimiento se considera como más bien un análisis profundo de la obra completa de Jesús. Jesús compró nuestras vidas en la cruz del Calvario, pero no hubiera habido cruz sin pesebre. Claro, no, entonces precisamente la doctrina de la encarnación, de la unión hipostática, es tan vital e importante como la doctrina de la expiación. Y por eso es que los cristianos tienen puertas abiertas para conmemorar tanto la muerte de Cristo como el nacimiento de Jesús. Un dato interesante es que hay una cita patrística, creo que del siglo III, que dice que Jesús fue concebido en marzo. Justamente o precisamente el día en que murió. El día en que murió fue el día en que su esperma fecundó el óvulo de María. Wow. Pero si tomamos la referencia de 25 de marzo, que sería la fecha de su muerte y la fecha de su concepción, nos daría 25 de diciembre, contando 9 meses y el embarazo de María fue normal. Entonces, aparte de que siempre se habla posiblemente para evitar las especulaciones, sería mejor dejar eso así, ¿no? Es muy traumático pretender ahora echar todo eso para atrás, partiendo de los argumentos y de los datos históricos que se tienen. Sí, sería contraproducente, aunque también debemos recordar que la iglesia cristiana es una iglesia que se ha enriquecido con un trasfondo histórico de 2000 años. Los cristianos primitivos no celebraban esta festividad, pero hemos enriquecido nuestro contenido teológico a medida que los años han pasado. Y si no contradice la visión cristiana, ¿por qué no compartir? Ahora, lo que el cristiano debe tener presente es que no debe celebrar las fiestas navideñas como las celebran las personas que no conocen a Dios. Exactamente, yo creo que el enfoque debe ser, como tú decías, la acción de gracias porque Dios se encarnó. Precisamente tomar un momento de reflexión para compartir en familia qué es lo que tenían presente las personas que intentaron cristianizar este tipo de elementos. Sin embargo, a pesar de que el cristiano debe entender que hay una dicotomía entre la celebración, que hay personas que la celebrarán del modo incorrecto y personas que la celebrarán del modo correcto, el creyente tiene el deber de conocer ambas posiciones. Claro. Y obviamente nosotros entendemos que Cristo no nació en diciembre porque el texto no te permite entenderlo de ese modo. Sin embargo, debemos tener un momento en el año en recordar cómo Cristo transformó nuestras vidas, porque aunque Jesús no haya nacido en diciembre, su nacimiento fue una Navidad. Nació. Y su nacimiento fue una Navidad. ¿Sabe que soy maestra y tengo un niño que pertenece a una familia que no celebra la Navidad precisamente porque ellos entienden que no nació en diciembre? Y me daba mucha pena ver la postura de él como pensando que nosotros estábamos haciendo algo malo, como que por el hecho de no haber nacido en diciembre, y yo tuve que sentarme con él y decirle, no nacería en diciembre, de acuerdo a los cálculos históricos, pero estamos celebrando que nació, estamos celebrando una acción de gracias al Padre
por encarnarse en el Hijo y darnos la oportunidad de reconciliación con Él. Y recordando la etimología de la palabra de la semana pasada, Claro. nativita, que quiere decir nacimiento que da vida. O Christmas en inglés, que es referencia a Cristo, o en alemán, Weihnachten, que significa día de bendición. Ahora bien, hay algo interesante que debemos rescatar, que no se puede olvidar cuando se hace un rastreo del antecedente histórico de Navidad, y es precisamente su conexión con el paganismo. Ahí es donde se encuentran todos los detractores precisamente de la fiesta, que dicen que la Navidad no es más que una adaptación pagana con intenciones de tratar de conquistar a ciertos pueblos. Y para eso se basaban en base a la idea de que las fiestas se debían redimir. El trasfondo histórico pagano de la Navidad, ¿cuál sería? Creo que eso es una pregunta importante. Bueno, no la Navidad, vamos a hablar del solsticio. De la celebración de diciembre. La celebración del 25 de diciembre está basada en la idea del solsticio. Los que les gusta mucho indagar por Google o por Wikipedia sabrán que el solsticio precisamente es la inclinación del sol, claro, para precisamente señalar las estaciones, está, ¿verdad? Rotando alrededor del sol. Y el solsticio de verano, no el de invierno, el de verano en nuestro hemisferio, comienza el día 21 de diciembre y termina el día 25 de diciembre. Para la mentalidad pagana o para la mentalidad antigua, se tenía la idea de que el sol nacía el 21 de diciembre y moría el 25 de diciembre. Ah, ese es el día del sol naciente. Por eso era que se hablaba del sol naciente y es el día más corto del año. El 21 de diciembre es el día más corto del año porque precisamente el sol nace en ese día. Ahora bien, a medida que van transcurriendo los días hasta el 25, los días se van alargando porque el sol va creciendo. Hasta que termine el 25, que es el día, o la noche en este caso, más larga del año, precisamente porque el sol ya está viejo y muere en ese día. Entonces se cumple un ciclo total dentro de la mentalidad animista pagana del sol. ¿Y qué es lo que se hace en el transcurso del 21 al 25? Que es el transcurso del nacimiento, crecimiento y muerte del sol. Una celebración al dios sol. De ahí es que los romanos celebraban la famosa fiesta al sol invicto, que era Apolo en Grecia. Y se celebraba al dios Apolo en lo que se conoce como la bruma, como ellos la llamaban. De ahí viene la idea de las brumalias, que eran unas fiestas donde se intercambiaban regalos. Pero también se celebraba Saturno, las Saturnalias, que también se hacían intercambios de regalos. De ahí viene la idea. Los creyentes, cuando llegaron a este punto, descubrieron que esta idea podía ser cristianizada con el fin de captar a ese tipo de paganos. Lo que nos sorprende a nosotros es que cuando hacemos un estudio antropológico descubrimos que en otras culturas existía lo mismo. En Escandinavia, entre los vikingos, se celebraba a Frey, que era el dios nórdico del sol, y su fiesta coincidía en diciembre, por la idea del solsticio. Y las culturas precolombinas, como los aztecas y los incas, también tenían su celebración propia del sol. Los incas tenían la celebración del Cuay-Raymac, que era cuando se iniciaba la fiesta en diciembre y se daban unos ritos de iniciación para pasar a la vida adulta entre los incas. Y los aztecas tenían un dios que su pronunciación sería muy difícil, un trabalenguas, pero es más o menos así, Huitzilopochtli. Y precisamente el dios sol en azteca, en quechua, y ese sol también tenía su celebración en diciembre. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Hemos cristianizado una fiesta pagana? Muy buena interrogante. Sí, hemos cristianizado una fiesta pagana, cambiándole el sentido. Sin embargo, hacer eso podría llevarnos a otra pregunta. Si cristianizamos la fiesta de Navidad y la celebramos y no está nada mal, ¿podríamos cristianizar otras fiestas como Halloween? No, Halloween es una fiesta a la oscuridad, a la muerte, a lo grotesco, a la sangre. Jamás se puede cristianizar pero algo como Halloween. También se podría cristianizar el carnaval. Se escandalizó Zelandia. No, Zelandia. Es que yo soy una de las... propio Zelandia. Ay, pastor, es que yo soy una de las Entonces, anti-Halloween. en ese punto, creo que la respuesta es no. No se debe cristianizar. Lo que se debe es reevaluar, reconsiderar cuál es la perspectiva y qué es lo que se debe buscar y conocer. Sí, muy bien. Hasta ahí, ¿verdad? Y lo que viene es mucho más interesante. Vamos a hacer una pausa ahora y vamos a regresar con el árbol de Navidad y todos esos símbolos.
para saber de dónde vienen y si está correcto poner nuestro árbol en la casa. No se mueva, que ya regresamos para finalizar esta entrevista, que yo sé que les va a dejar muy buena información. El agua es vida si está limpia y purificada. Robeida tiene un equipo tratador y purificador de agua para cada necesidad. Productos de calidad internacional. Calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. 809-581-8322. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Qué bueno que estamos de vuelta aquí en Dialogando. Hoy estamos en un programa de lujo hablando sobre los antecedentes históricos de la Navidad, pero yo tengo que aprovechar para reconocer el hermoso trabajo de Deli Handmade y estos hermosos accesorios provistos para nuestro programa de hoy. Puede encontrar a Deli Handmade Accessories en Instagram y en su página de Facebook. Ella es también la propietaria de Deli Interior Design, que nos ha provisto de nuestro hermoso set para Dialogando. La puede buscar, como dijimos, en Instagram y en Facebook, en las demás redes sociales. Bueno, de nuevo con nuestras interrogantes acerca de los antecedentes históricos de la Navidad. ¿Podemos cristianizar una fiesta de origen pagano? O sea, por el hecho de que coincide con que es diciembre. Bueno, la respuesta sería no, un rotundo no. Por ahí anda un gran personaje del cristianismo que habla de redimir las fiestas, ¿verdad? Pero obviamente la Biblia no nos dice que redimamos las fiestas, sino que redimamos los tiempos, porque los días son malos. Redimir en este caso tiene que ver con aprovechar el tiempo al máximo, porque la vida es corta. Eso es lo que quiere decir Pablo. Ahora bien, con respecto a la redención de las fiestas, lo que nosotros consideramos ya como estudiantes de teología serios sería que se reconsidere y se reevalúe la festividad en sí misma. Si la festividad no contradice, sino que más bien nos conduce a Cristo, a pensar en Cristo, entonces podríamos tomar prestadas las palabras de Felipe Melanchthon, un reformador del siglo XVI, amigo de Lutero. Si no diferimos de lo esencial, no importa que difiramos de lo periférico. Sí, creo que Jesús una vez le dijo algo así a los discípulos, que decía, maestro, es que no desparramos. Este grupo no anda contigo. Él le dice, pero están predicando mi palabra. Él, sí, entonces si no están desparramando es porque están juntando conmigo. Entonces precisamente eso deberíamos hacer. ¿Qué haríamos, por ejemplo, con la primera festividad del año, que es Carnaval? Nosotros lo que deberíamos reconsiderar como cristianos, ¿cuál es la postura bíblica al respecto? Y la postura bíblica es fiesta a la carne, precisamente. Bueno, realmente yo no sé la etimología de la palabra carnaval, habría que ver la etimología de la palabra, de dónde salió eso. Sin embargo, lo que deberíamos hacer como creyentes es estimular la idea del patriotismo, porque es una fiesta que coincide precisamente con nuestra independencia. Entonces sería una sustitución. Sería una sustitución que en ocasiones opaca la misma festividad de la independencia nacional. Sí. El cristiano debe resaltar los valores patrios, no por encima
de lo que la festividad reconsidera. Entonces, mientras otros hacen sus celebraciones en este sentido, nosotros reconsideramos el valor de nuestra patria y de nosotros como ciudadanos de este país. En lo que a Halloween se refiere, deberíamos hacer lo mismo. Halloween coincide precisamente con la fiesta de la Reforma Protestante. Ah, cierto, sí. Con la conmemoración de la Reforma Protestante, y mientras los que no conocen a Dios celebrarían este tipo de festividad, nosotros deberíamos conmemorar nuestro día como reformados. Y ya en Navidad, que sería la última fiesta del año, deberíamos reevaluar la consideración. Es verdad que hubieron grupos, y siempre han habido grupos que han celebrado una festividad pagana, porque si nosotros analizamos las Saturnalias que se celebraban del 21 al 25 de diciembre, coinciden precisamente con la manera en cómo los no creyentes celebran la Navidad. Bebidas, borracheras, mujeres, orgías, claro. Se ha convertido más bien no en una fiesta familiar, sino en una fiesta de comercios, donde las personas aprovechan su sueldo 13 para degastar o para degustar o para disfrutar en torno a sus propios apetitos. Y como decía la pastora en el segmento de familia, ir más allá de las posibilidades económicas y comenzar un enero lleno de deudas, que no creo que sea el propósito ni el deseo de Dios para nuestras vidas. Entonces, precisamente lo que deberíamos hacer nosotros como creyentes es, así como reconsideramos los valores patrios en febrero, así como reconsideramos los valores de la Reforma en octubre, reconsiderar los valores cristianos que el cristianismo ha plantado a través de la persona de Cristo en diciembre. Entonces sí, aprovechar la fiesta para reflexionar, como dijimos en el programa pasado, en la obra de Cristo y en lo que Cristo hizo en la cruz, y tratar de inculcárselo a los que nos rodean. Y aprovechamos la temporada porque ya se quiera o no, la gente tiene una predisposición a estar de celebración, ¿no? Y creo que lo que llamamos el aire y el espíritu de las fiestas. Precisamente eso era lo que tenían en mente muchos de los grandes teólogos del siglo XIX que tuvieron que enfrentarse con esta misma idea. Ustedes recordarán que nosotros como país católico hemos tenido siempre el trasfondo de la Navidad detrás de la oreja. Pero en los países reformados, como los del norte de Europa, ya la idea de la Navidad se fue prohibiendo a medida que iban abrazando la Reforma Protestante. Y al prohibirse la fiesta de la Navidad, precisamente por causa de intereses reformados, se fue perdiendo la idea del valor que la Navidad tiene como motivo de organización familiar. Entonces lo que se hizo en la Inglaterra del siglo XIX fue precisamente rescatar la idea de que la Navidad debe aprovecharse como una fiesta donde se reintegra la familia. Y como la familia es proyecto de Dios, entonces obviamente la Navidad debería ser una fiesta familiar, donde la familia pueda reunirse, donde la familia pueda disfrutar, estando en compañía, familiares que tienen tiempo, que no se ven, que posiblemente no pueden coincidir en el año, y coinciden precisamente al final. Bueno, esta fiesta es precisamente para ellos, para crear un altar familiar y recordar lo que Cristo hizo, porque a fin de cuentas nos hemos reunido por causa de Cristo. ¿Sabe que hay ahora un video muy famoso en Facebook? ¿Que por qué será que ahora todos los videos se ven aunque uno no quiera? Eso hay que ver cómo bloqueamos, porque hay muchos que no queremos ver. Es que un abuelo fingió su muerte. Ay, hermoso, y le anunció a todo el mundo que había muerto. Porque era la única manera de poder reunirlos a todos. Sí, entonces esto nos ayuda a pensar, caramba, la gente quiere estar junta. Dios nos creó no para disgregarnos, sino para ser gregarios. Claro, y qué bueno aprovechar este tiempo para reunirnos en familia y para estar juntos, para comentar, para celebrar, en fin. Es un tiempo muy, muy oportuno. Y recordando también algo importante, es que la Navidad no es precisamente un día del año. La Navidad es un estilo de vida. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces la Navidad nació en nuestra vida. Siempre es Navidad. Siempre es Navidad. Miren, es curioso que en el lugar donde nació Jesús, la ciudad de Belén, hay una iglesia que se construyó a mediados del siglo IV después de Cristo, encima de la gruta o la cueva donde supuestamente la tradición señala que Jesús nació. A esa capilla se le llama la capilla de la Navidad. Ajá, sí, y claro. Tiene una puerta tan pequeña que hay que entrar de rodillas, porque a Cristo se acerca de rodillas. Sí. Ahí comienza el espíritu navideño, precisamente cuando reconocemos humildemente que necesitamos de Dios para ser salvos. Ahora, en esa capilla se celebra la Navidad 2 veces al año. El 25 de diciembre y el 7 de enero.
¿Por qué? Porque para los católicos romanos y para los cristianos de Occidente, el 25 de diciembre sería la fecha precisa del nacimiento de Cristo, pero para los cristianos de Oriente es el 7 de enero. Entonces se celebra 2 veces al año para que nadie quede fuera. Ahí está la idea de que nadie puede quedar excluido de la vida que Dios ofrece. Y de la gracia y la misericordia. Es muy buena ilustración para predicar, ¿eh? Siempre los predicadores estamos tratando de captar nuevas historias porque se nos gastan. Junior, y yo creo que habría que añadirle un par de festividades más con toda la fecha que tú nos diste probable. Dijiste que posiblemente en marzo. Vamos a tener que mandarle septiembre 11. Entonces vamos a tener que mandarle un correo electrónico diciéndole agreguen más. Lo que se debería considerar es que celebremos Navidad todos los días del año. Eso es, un estilo de vida. Un estilo de vida. Pero vamos un momento a pensar, o sea, ¿cuáles son los datos históricos que tenemos desde cuándo se celebra la Navidad? ¿Cuándo fue institucional esta celebración? Bueno, aunque ya había un trasfondo desde el siglo III, precisamente según los documentos que estuvimos registrando cuando iniciamos esta exposición. Sin embargo, la fiesta se oficializa precisamente en el siglo IV, cuando ocurre el Concilio de Nicea. En el primer Concilio de Nicea, precisamente se formaliza o se institucionaliza una festividad que ya los creyentes habían celebrado por espacio de 200 años. Ahora bien, entre los que estaban allí en ese concilio, un dato curioso, estaba un sujeto llamado Nicolás. Entre los obispos que estuvieron participando en el Concilio de Nicea, que precisamente no se celebró para formalizar la Navidad. En realidad el concilio, en el concilio... Estamos hablando del año 386 después de Cristo. Precisamente se celebra con propósito de discutir si Cristo es o no era Dios. Porque precisamente había un obispo llamado Arrio que decía que Jesús no era Dios. Entonces lo que se discutió ahí era la divinidad de Jesús. Precisamente en el contexto de un concilio que discute la divinidad de Jesús es que se formaliza la fiesta de la Navidad. Entonces a partir de ahí ya Navidad es oficial. Navidad es oficial como un emblema más del nacimiento que da vida, de aquel que nació que precisamente era Dios. Y por cierto, en ese concilio se determinó que de acuerdo a la Escritura Jesús es Dios. Y precisamente en ese concilio estaba el famoso Nicolás de Bari, San Nicolás de Bari, nacido en Licia, en la bíblica ciudad de Pátara, y que hoy nosotros conocemos como Santa Claus. Estaba precisamente en ese concilio discutiendo ese tipo de cosas. Ese era el filántropo que salía a repartir los regalos. Pero sí, hay algo que no podemos dejar fuera, es el árbol de Navidad. No. ¿De dónde viene esto? ¿Está correcto que tengamos un árbol de Navidad en nuestras casas? Obviamente el árbol de Navidad, igual que el intercambio de regalos, tiene origen pagano. Los nórdicos, los vikingos principalmente, los escandinavos, cuando celebraban a Frey, el dios nórdico, en diciembre, adornaban un árbol de pino, que era representación de Yggdrasil. Yggdrasil era el árbol del universo. El universo estaba todo colocado encima de un árbol. Todas las galaxias eran solamente pequeños frutos de ese gran árbol del universo. Y obviamente se celebraba en ese tipo de conmemoración, en recuerdo de ese tipo de árbol. También tenemos a Tammuz en Babilonia, que precisamente tenía como representación al pino, y la fiesta de Tammuz coincidía con el solsticio de verano. Entonces en este caso también el árbol tendría una reminiscencia pagana. Ahora bien, tomémoslo en el caso cristiano. Por el lado amable, como decía. Tomémoslo por el lado amable, por favor. Bueno, el árbol de Navidad, aunque tenía ese trasfondo cristiano, los creyentes que pagano, los creyentes que celebraban este tipo de festividad, tomaron la idea de que el árbol podía representar más bien la gracia divina. ¿Y de dónde extraen esta idea? Bueno, básicamente la extraen del concepto de que Cristo es el Dios que irrumpe en el mundo en la noche más cruda, en el invierno más crudo, y sobrevive por encima de ese invierno. El árbol del pino es representación de la resurrección.
¿Por qué? Porque es el único árbol que no se deshoja en invierno. Claro, pertenece al grupo de las perennes. Entonces, precisamente por esas razones que, como emblema de la resurrección de Cristo, el árbol se tomó como una especie de puente que conectaba la encarnación con la expiación. O sea, el nacimiento de Cristo con la muerte de Cristo y su resurrección como columna principal del cristianismo, ya que la doctrina de la resurrección es la base o el pilar fundamental del cristianismo. Y en este caso el árbol es un símbolo de eso. Y por esa razón es que se cristianiza lo que comienza como una reminiscencia pagana. ¿Y qué hay de las luces? Porque Cristo es la luz del mundo. Precisamente esa era la lógica que se utilizaba. Las luces y se coronaba con la estrella de Belén. Precisamente el árbol es eso. Es un símbolo que se tomó del paganismo y que se barnizó con un matiz cristiano. Para muchos es incorrecto, para otros no lo es. Yo creo que precisamente eso sería también periferia. Y hay que dejar a la gente que de acuerdo a lo que cree, pues actúe. Y como decía, eso es periferia. Claro, el verdadero sentido es que Cristo nació, que vino al mundo, que es un tiempo para recordarlo, que es el hecho más trascendental en toda la historia de la humanidad, ¿verdad que sí? Sí, y creo que sería bueno que nosotros como creyentes lo recalcáramos una y otra vez. Cristo nació, mira ese árbol, representa su resurrección, precisamente resucitó de entre los muertos. No solamente nació en un pesebre, sino que venció a la muerte por encima de la misma vida, porque Él es la vida. Así es. Yo también pienso en el árbol como la vid verdadera. Wow, sí. Yo soy la vid verdadera. Bueno, y Jesús también se llama a sí mismo el árbol verde. Sí, y como como decía Junior, los pinos se mantienen verdes durante el invierno, no pierden su color ni pierden sus hojas, como los otros árboles que en otoño pierden todas las hojas. Jesús también puede ser símbolo. Yo creo que no solamente el pan de vida, el agua de vida, la estrella de Belén, la piedra angular. Yo creo que en todo lo que existe podemos ver a Jesús. Hay un físico muy interesante llamado Louis Giglio que encontró una analogía de la cruz en el laminin, la laminina, que es una proteína que une las células. Él dice que es la molécula de esa proteína es en forma de cruz. O sea que esa es una buena ilustración de que a Jesús lo encontramos en todo porque Él es la vida. Así es. Y voy a rescatar ya para finalizar mi intervención una tradición. De esta semana, porque la que viene. De esta semana. Un compromiso. Una tradición local española. Generalmente en España no se tenía la concepción del Santa Claus. El Santa Claus ya es una concepción más nórdica, más nórdica. Okay. En España se tenía la idea del tío de Nadal. El tío de Nadal era un árbol, precisamente como el árbol de Navidad. Pero era un árbol en el que le colocaban dulces. Una especie de piñata, para que tengan una idea, con un rostro. Divertido. Cuando llegaba el 25 de diciembre, entonces ellos comenzaban a golpear el árbol, la piñata, para que defecara, así le decían, para que defecara dulces, defecara caramelos, defecara pastelillos. Y ellos cantaban una canción que decía, caga, tío Nadal, caga, tío, no caguéis a arengadas porque son saladas. Caga turrones porque son buenos, son mejores. Bueno. Y precisamente esa era la fiesta. Diría yo, ¿qué podríamos traer en conexión con lo que estamos diciendo? Bueno, diciembre es el tiempo de los dulces. La idea del árbol, con la idea del tío Nadal de la zona aragonesa, tendría mucho sentido, mucha simplificación si lo analizamos desde una perspectiva. Cristo se representaría en este sentido como el árbol que no muere, pero también es el árbol que se entrega. El árbol que muere para dar dulces, Cristo muere para dar salvación. Hermosa analogía. Señores, nosotros pues hemos pasado un tiempo muy divertido, de mucha educación para toda la familia. Pero por hoy tenemos que hacer una pausa que va a durar 7 días, porque el próximo domingo estaremos de nuevo retomando este tema, seguiremos con nuestro teólogo Néstor, Zelandia, Jaime, todo el contenido que como siempre traemos con mucho amor. Será entonces hasta la próxima. Buenas noches para ustedes que han estado aquí y buenas noches para todos los que están ahí en la sintonía. Bendiciones.